Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5. Así como en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Entonces el paneo ahora... Claro, como fuimos ya a la parte local, vamos a hablar unos pocos minutos. No, de los puntos cardinales criollos. El GPS criollo. Sí. Norte, sur, este y oeste no existe. No. Para arriba, para abajo, de aquí para allá, de allá para acá. Sí. Esos son los puntos cardinales criollos. Entonces ahora vamos de allá para acá. De allá para acá. Sí. Claro, y estamos hablando de un tema que no queremos dejar pasar. El tema de la nueva Guerra Fría. Porque está muy de moda ahora, porque estamos evocando... No está nada frío eso. Nada frío. Estamos evocando en los años 70, el punto más álgido de la Guerra Fría. Todo el mundo está hablando de la Guerra Fría y viene a la memoria la Guerra Fría porque los elementos que conformaron en un momento determinado esa Guerra Fría están presentes hoy todos. Uh-huh. Bueno, estamos hablando de la OTAN, la OTAN que fue contrarrestado con el Pacto de Varsovia. Estamos hablando de la Guerra Civil China. Estamos hablando del asunto de Alemania, de las dos Alemanias. Pero fíjate que cada uno de esos puntos hoy son relevantes otra vez. Bueno, y un punto, un factor que no mencionaste ahí, es la influencia que está teniendo en todos estos conflictos la realidad política interna de los Estados Unidos. Y es así. Nosotros... Y fíjense que el que va a la prensa internacional y a las revistas de opinión internacional, está muy presente el tema de Nixon. Uh-huh. Otra vez volvemos a evocar a Nixon. Y yo lo mencioné en un programa, el asunto de la teoría del loco que Nixon implementó, que ahora se está hablando de eso porque es un tema que ha surgido con la desclasificación de los documentos de la CIA en un momento determinado. Y entonces han salido a la luz un episodio en particular en donde en medio de los momentos más difíciles de la Guerra Fría, Nixon manda a despegar 18 aviones caza con material nuclear y los envía a toda la costa oeste hacia la Unión Soviética, en ese momento Alaska y hacia la Unión Soviética, y se percatan o se aseguran de que esas informaciones, a pesar de que eran secretas, lleguen al Kremlin y lanzan los aviones, los mandan a despegar y aparentemente ahí se da una situación en donde se ponen de acuerdo y Nixon manda a aterrizar los aviones de nuevo, porque logran el objetivo. Y la gente le decía, pero tú te estás volviendo loco, eso significa la destrucción. Y yo, no, es bueno que ellos crean que yo soy loco. Y es la teoría del loco de Nixon. ¿Por qué yo traigo eso a colación? Porque parecería que lo que falta en estos momentos es un loco o alguien que crea que es loco, y es lo que Putin también está jugando, de que no se jueguen con Putin porque se atreve a todo. Y la importancia de lo que en un momento dijo Maquiavelo. Maquiavelo habló y dijo, es inteligente, es sabio simular locura en un momento determinado. Entonces, ese escenario de la teoría del loco falta, ¿verdad? Ahora, falta alguien que ponga orden y que digan que haya un miedo. Fíjate que nos está faltando también otra figura que hemos hablado anteriormente, que es Henry Kissinger. Uh-huh. Henry Kissinger, que fue el secretario de Estado de Nixon, después de haber sido asesor y todo. Henry Kissinger, que es un judío, refugiado judío, nació en Alemania como judío y que también recibió un premio Nobel de la Paz por las habilidades que tenía de la Realpolitik, la política
Aunque Chomsky no piensa eso. Bueno, Chomsky ataca ferozmente a Kissinger. Chomsky dice que Kissinger era un asesino. Sí, y nosotros recordamos la visita que hizo Kissinger aquí al país, sí, en donde fue recibido. Yo no recuerdo, pero... Bueno, nosotros los más adultos recordamos cuando nos visitó, las calles se pintaron de carteles en contra de Kissinger, porque Kissinger hacía... Déjeme decirte una cosa al margen. Kissinger mucho a Casa Campo. Sí, muy mucho. Adepto a nuestras playas y todo. Pero esa realpolitik que hizo Kissinger, y ahora ha salido un documento que se desclasificó de un viaje secreto de Kissinger a China, porque fue el artífice de lo que hoy nosotros estamos sufriendo con China-Taiwán, que China, pretendiendo la adhesión de la isla de Taiwán, encuentra a un Kissinger negociando y poniéndole a Nixon, mira, deja que los chinos piensen que eso es de ellos, no te opongas frontalmente a las pretensiones de China para que China surja y se entre como tercero en el escenario global y equilibre un poco el problema de Rusia, que ya es su verdadero rival. Y entonces China entra estratégicamente a hacer un equilibrio a favor de los Estados Unidos, un tercero hábil, un tercero útil en esa guerra. Porque había una línea ideológica también, o sea, eran comunistas. Correcto. Pero había una línea de pensamiento, vamos a decir, disidente, por llamarle de alguna forma, ¿no? Eran distintas y además que estaba en su incipiente desarrollo económico, China, y quería entrar en los mercados. Entró en una etapa ideológica del comunismo o del socialismo un poco más avanzada que lo que entró en la Unión Soviética. Recordemos que la revolución de los bolcheviques, las dos revoluciones fueron en el 17. Sí. La guerra empezó en el 45. Por eso se ha mantenido, porque son diferentes. Que ellos tuvieron tiempo de ajustar ideológicamente y de adaptarlo a su realidad. Sí, y el artífice de eso, de esa entrada de China y de esa política incierta de los Estados Unidos con respecto a Taiwán, porque hay ambivalencias en el artífice fue Kissinger, con su diplomacia itinerante, que fue el líder de la diplomacia itinerante porque viajaba y se reunía con los presidentes. Sin embargo, Luis, yo pienso que, y las declaraciones, Antonio Guterres esta semana, secretario de la ONU, dijo prácticamente estábamos a ley de un error de cálculo para una guerra nuclear. Sí. ¿Y por qué él dijo eso? Porque ciertamente, cuando usted ve un mapa de China y Taiwán, donde están China y Taiwán, usted ve ese trecho de Taiwán. 126 kilómetros. 160 kilómetros de distancia. O sea, estamos hablando del estrecho de la Florida con Cuba, Estados Unidos, y Key West. Estamos hablando Canal de la Mona, probablemente. Sí. Estamos hablando del Golfo de Adén, para entrar en la entrada del Mar Rojo, el Cuerno de África. Estamos hablando del Estrecho de Hormuz, de Irán, que son franjas de donde cualquier cosa que suceda. Estamos hablando de Kaliningrado, donde los rusos tienen una base que está a 120 kilómetros de Bielorrusia, incrustada entre... El único territorio de Rusia que no es parte de Rusia, sino que está afuera. Bueno, provincia. hasta que tenían Crimea, porque ahora lo Crimea, conectaron con la invasión. Sí, es verdad. Entonces, cuando tú ves todo eso, tú dices, es verdad, estamos a ley de un error de cálculo. Sí, pero esa es la función del secretario general, de decirlo. Ahora, la realidad es que hay una cosa que se llama la estrategia del puerco espín. La estrategia del puerco espín es la que tiene Taiwán. ¿Cuál es la lógica de esto? El puerco espín, ¿tú sabes cuál es el problema para no pisarlo y destruirlo? Que duele. Te puya. Es decir, cuando tú lo pisas,
te puya y te duele el pie. Sí. Que el problema es pisarlo. Bueno, pero entonces mira, parecería que alguien lo puede pisar a Taiwán. fácil, pero porque es chiquito, porque... Pero déjame decirte, el 53% del mercado de los chips. Claro. Y a final de año se espera que sea el 66% del mercado de chip en una economía, en una situación internacional en donde es vital ese componente. Pero déjame decirte algo. Tú que mencionaste a Kissinger, que tiene su libro China, sí. es una cuestión fundamental para entender lo que está pasando. Y nadie más que él lo sabe. Eso es la diplomacia del ping-pong. Sí. Pero hay que ver una cosa. Tenemos que remitirnos al Congreso del Partido Comunista Chino del año 2017. Se hace quinquenalmente, cada 5 años. Sí. El 17, toca ahora en octubre del 22. Así es. En el último, que fue que es el 18º, creo, de ahora. Este es un documento larguísimo, lo pueden buscar en internet, está en español. Ahí está. Yo voy a leer un solo párrafo de eso, porque esas son las líneas, ahí trazaron las líneas al 2049. Sí. Con fecha. Lo primero está hasta el 2035 vamos a hacer tal cosa. Esos son los objetivos de ellos, que son a largo plazo. Sí, claro, porque es el chino, y por eso mencioné el libro de Kissinger. Decía que porque dice que la memoria china. No, que la filosofía china no es creacionista. Entonces, ellos no tienen un punto de partida en la historia. Siempre el primer chino, tú no has hablado, ¿quién creó a los chinos? No. Tú sabes que siempre han estado ahí los chinos. Ellos siempre han estado ahí. Y es el centro del mundo. Sí. Ellos son chinocéntricos. Sí. Entonces ellos se ven como una parte de una línea eterna. Por eso cuando usted entra a una casa de un chino o un negocio, usted ve unos caracteres con incienso y fotos de los ancestros. Ellos se ven como continuadores. Sí. Y una línea que puede interrumpirse, pero que se reasume. Sí, tan pronto se puede. Como ahora. Entonces, ¿qué dice el Partido Comunista? Una de las tantas cosas que dice este documento. Y lo leo. Salvaguardamos resueltamente la soberanía y la integridad territorial del país. Y no toleramos de ninguna manera que se repita la tragedia histórica de la escisión del país. Todo acto de secesión de la patria tropezará, sin duda alguna, con la decidida oposición de todos los chinos. Tenemos la firme voluntad, la plena confianza y la suficiente capacidad necesarias para frustrar todo tipo de intenciones secesionistas encaminadas a la independencia de Taiwán. No permitiremos en absoluto que nadie, ninguna organización ni ningún partido político separen de China en ningún momento ni bajo ninguna forma parte alguna de su territorio. Entonces, esas son sus líneas. Esa es su declaración a futuro. Incluso se refieren en ese documento como un asunto interribereño. Nuestros compatriotas del otro lado de la riviera. O sea, porque ellos se ven como un todo. China. Una sola. Y mencionan el éxito de Hong Kong y Macao, que han llegado, porque es el principio filosófico es una China, dos sistemas. Sí, pero esos dos sistemas es lo que se va a acabar en el 49, según ellos. Es decir, China, dos sistemas, es un sistema en el 49. Y Xi Jinping, que ya tiene su segundo periodo, y nunca otro líder del Partido Comunista había ido a un tercero, va a ser el primero. Ahora, ese documento... Para él es importante que ahora no se frustren esas aseveraciones y esas declaraciones al que le interese estos temas, ese documento es clave. Sí. Porque ahí explica todo. Por ejemplo, te dice por qué uno de los logros de la política exterior y de defensa china es la base en Djibouti. Sí. Pero ellos dicen por qué es que la tienen. Sí. ¿Sabes por qué? Ellos dicen, no, es para evitar la piratería
para defendernos de la piratería de nuestros barcos que están entrando por ahí. Eso es parte de la ruta de la seda. De la seda, correcto. Es una fortificación que está en un sitio. Ellos piensan a futuro siempre. Exactamente. Eso es así. Ahora, nadie cuestiona, y por eso yo decía que la política norteamericana en cuanto a Taiwán es un poco ambivalente, porque habla de una sola China y dos sistemas. Búscate el artículo del New York Post esta semana. ¿Por qué ambivalente? Sí, correcto. ¿Qué está pasando tiene su historia. Con Pelosi? Nosotros vimos ese vuelo de Pelosi, que fue el más seguido en la historia. Tú sabes que hay una página... Pelosi gana $200,000 anuales, tiene una fortuna de más de $100 millones. Y toda su vida lo que ha sido congresista. Millones, sí. Toda su vida lo que ha sido congresista. 135 millones, pero déjame decirte, Pelosi, que anunció que iba, a pesar de que el presidente le había recomendado que no, llega y se va a Taiwán, logra hacerlo. El vuelo es seguido por millones de personas en Flight Radar. Que tumbaron la aplicación. Tumbaron los servidores por la gente siguiendo el avión, ¿verdad? Llega. Pero esta no es la primera vez que ella va. Cuando tenía 51 años, en el 91... Hace mucho de eso, ella tiene 80. Ella tiene 82. Sí. En el 91 ella fue con 2 congresistas a Taiwán y fue... Y Newt Gingrich fue a Newt Gingrich Taiwán. fue 5 años después, como el primer líder de la Casa de Representantes que ha ido a Taiwán de manera oficial. Entonces, pero ya la Pelosi había ido y desplegaron un cartel en contra del evento, en contra de la matanza de Tiananmen, en la plaza de Tiananmen. Es decir, que ella tiene desde siempre esa animadversión por el tema chino-Taiwán, ¿verdad? Entonces, la política en sentido general de los Estados Unidos en algún momento va a tener que variar. Lo que Estados Unidos está haciendo ahora es que no sea ahora, en estas condiciones en donde hay una confrontación directa con Rusia. No, y elecciones. Y elecciones en noviembre. Y elecciones en noviembre. Pero China es fundamental en el equilibrio. Lo mismo que pasó en los 70. Claro. Lo mismo que pasó cuando Kissinger. Mira, definitivamente... nosotros no sabemos si hay un Kissinger que pueda hacer algo. Definitivamente, y para dejar el tema, pues ya tenemos que entrar con el invitado. Aquí hay 2 que están ganando en esta crisis con Rusia, que son Turquía y ahora China. Porque le han dado la excusa ideal para empezar a... sus propias agendas. O, por supuesto, para ejecutar su agenda. Pelosi lo que le hizo fue un favor a los chinos. Porque le ha dado una justificación para llevar a cabo su agenda. Son las víctimas. Son las víctimas del país al que le han violado su soberanía, según ellos. Pero bueno. Eso es así. ¿Presente usted al invitado? No, mi querido amigo, el doctor Miguel Reyes Sánchez, que nos cogeríamos todo el programa si nosotros comenzamos a decir todas las virtudes y todos los logros de Miguel Reyes. Definitivamente, nosotros tenemos que decir que Miguel es escritor, ensayista, poeta, historiador, profesor, jurista, diplomático dominicano, Premio Nacional de la Feria del Libro Eduardo León Jiménez, Premio Nacional de Historia José Gabriel García en el 2010 y el 2015, así como otros galardones literarios de República Dominicana, miembro del número de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, miembro del número de la Academia Dominicana de la Historia, académico correspondiente de la Real Academia de la Historia de España, no de aquí nada más, primer dominicano en haber sido galardonado joven sobresaliente del mundo por la Cámara Junior Internacional en el 1998. Miguel, muy bienvenido seas a nuestro programa Paneo Semanal. Nos complace mucho tu presencia y que nos privilegies con tus muchísimas gracias, Luis José, por la invitación. Oyéndolo a ustedes, yo he disfrutado muchísimo. Qué buen manejo de la política exterior tienen.
Oyéndolo ustedes sobre China, es bueno aclararle, yo tengo un máster en ciencia de la Universidad de Tancán, en Taiwán, sí. sobre asuntos de Asia-Pacífico, pero también estudié en China continental, en el Instituto de Alto Estudio Superior. Sí, tengo los dos mundos. Y es un problema real, un problema que si tú lo vives allá, en el escenario, se siente. Hay un temor. ¿Sí? Tú que has estado ahí. Sí. ¿Qué tan diferente se siente un chino de Taiwán de un chino continental? Es un asunto de elitismo. Es lo que yo veo siempre. La economía de Taiwán es una economía privilegiada. El nivel de los taiwaneses es de clase media en adelante. En China no, en China existe mucha pobreza todavía. Y ellos los ven así como los hermanos pobres. Sin embargo, no descartan la posibilidad de algún día estar todos juntos. No, y que además de eso, China hace 50 años era una economía rural. Entonces ahora es una economía urbana de obreros. De obreros, exactamente. De proletarios. Sí. Exactamente. Para usar un pero mira, socialista. ejemplo, en Beijing y en Shanghái, tuve los hacinamientos de las personas, de los obreros de fábrica realmente. Eso tú no lo ves mucho en la isla, ¿entiendes? Pero realmente China tiene la decisión, y no una simple decisión, sino un principio de unificar en algún momento de la historia. Y así lo vemos. Entiendo que en un momento dado va a ocurrir, por eso las relaciones de República Dominicana con China Popular. Incluso cuando hablamos, yo he estado en conferencia y cuando hemos hablado de mis estudios dicen China. Más nada, no me digas tan claro, no, porque no. Porque eso es parte de nosotros. Y realmente los Estados Unidos, que es una cuestión sorprendente, que no reconocen a Taiwán como territorio, como país, tiene relaciones diplomáticas con pero China. en principio era Taiwán, que estaba en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero en los años propiciado por Estados Unidos. Pero a partir de los años 70 eso cambió. Sí, 71 cambió totalmente. Eso cambió, entonces... ¿Qué hace Pelosi ahí? Sí. Sí, esa es una quiquilla. Señores, yo les voy a revelar algo. El esposo de la Pelosi tiene negocios directos con Taiwán. Bueno, por eso. Chip, el mayor vendedor de chip existente. Por eso me Hay un asunto, una mezcla de algo personal con algo oficial. Entonces siempre vemos como los mismos fantasmas. Sí. En Ucrania, Biden. Biden. ¿Entiendes? O sea, entonces ahora en China. El esposo de Pelosi. Exacto. Siempre hay uno que porque hay un negocio como... siempre subsiste. Se la buscan, ¿no? Igual que aquí, tuvo un accidente de tránsito bastante feo en mayo y la causa fue, o sea, el juzgado fue en agosto, ahora, hace unos cuantos días, y entonces le arreglaron todo para que no saliera más, para que no tuviera que ir. O sea, es igual que aquí, que también los senadores, cuando sucedió el accidente, le dio una tarjetica de la senadora y de las donaciones que hacían a la policía y todo eso. Arréglame eso ahí. Y ahí él andaba con un personaje no revelado. Al principio en las declaraciones decían que había un testigo en una carretera vacía, pero había un testigo y después no había testigo. Y él chocó con un vehículo y el otro vehículo no declara nada, dice que no pasó nada. Bueno, es decir, que todo se arregla por ahí. Eso ha sido siempre o sea, que todo lo que se critica a estos países allá se hace. Allá se hace lo mismo, lo único que no salía a la luz pública, ahora está saliendo. Bueno, eso es importante. Pero Miguel, yo quiero que me hable de tu historia. Yo sé que tú trabajaste y trabajas todavía en el Banco Central desde que yo te conozco, desde hace muchísimo tiempo. O sea, primero, ¿qué te llama, qué te pone a ti en el camino del escritor, el camino del poeta, porque también tiene libros de poesía? O sea, ¿cómo surge historiador también. Y es historiador. ¿Qué es lo que te llama la atención para dedicarte a esto? Mira, Luis José, el punto clave es cómo inicia la historia de mi vida.
En el Colegio La Salle, fuimos compañeros toda la vida. Ahí teníamos un profesor que se llamaba Georgilio Mella Xavier. Él me tomó mucho cariño, incluso me abrió su biblioteca. Una eminencia. Una eminencia que no ha sido reconocido como debe ser nunca. No apropiadamente. Por la forma... Tiene una calle, sí, un perfil. Pero no han sido para nada. Incluso ganó el Premio Nacional de Novela en una ocasión, de literatura, con Memorias de Guabatico. Wow. Es una novela interesantísima que debe ser uno de los clásicos de la historia de la novela dominicana. Increíble. Porque está muy bien escrita, muy bien escrita. Con don Georgilio yo asumí la posición en tercero, segundo de bachillerato de presidente del grupo de Historia y Geografía del colegio. Ajá. Entonces, por ahí venían las cosas. Yo me iba, que eso no lo sabían los compañeros, prácticamente todos los jueves y todos los viernes a la biblioteca de don Georgilio. Y él me sacaba los libros muy importantes y ahí me dejaba. Una joven me servía café, agua, lo que yo quisiera. Y yo empezaba ahí a leer una serie de libros históricos interesantísimos. Enriquillo, aunque no lo ponía en el colegio, no era lo mismo. Porque los libros de él estaban anotados. Entonces, me daban una serie de fuentes de referencia que yo la tenía que buscar. Y hablábamos de eso, pero ni siquiera a los muchachos del colegio nunca le comenté nada. Las cátedras de historia, él daba historia dominicana. La cátedra de historia reunían a las 3 secciones y se hacía en forma de charla. Porque una sola se hacía. Eran conferencias magistrales, todos los 3 veces a la semana. Conferencias magistrales de él hablando. Y eso era riquísimo escuchar de primera fuente, cosa que en los libros no aparecía. Porque él la tenía como experiencia. Claro, porque eran sus investigaciones, porque el libro es la versión del que lo escribe. Pero una investigación más profunda, confrontándolo con otra fuente. No, pero era interesantísimo, El aprendizaje inicial fue por ahí, realmente. Aprender lo que era la investigación histórica, las técnicas de investigación. Él me decía, mire, eso no se busca así, tú lo vas a buscar de esta forma y anota la fuente. Siempre anota la fuente. Y fue un aprendizaje, él me preparó realmente. Entonces luego, segunda etapa, a mí no me gusta comentar mucho esto, pero yo le leí al presidente Balaguer. Con 15 años, 16 años, yo iba todos los sábados en la tarde y duraba 2 horas, 3 horas. De 3 de la tarde a 5 o de 3 a 6. Porque había una relación primaria, padrino, ahijado, etcétera. Pero, ¿qué sucede? En el año 1986 él gana la presidencia de la República. Yo automáticamente me retiro, es un lío lo que hay ahí y no se puede entrar. Me designa en protocolo del Palacio Nacional. Y a partir de ahí seguimos la relación y yo siempre sacaba ese tiempecito de ir a leerle en la medida que él pudiera todos los sábados. O sea que tú sabías lo que estaba leyendo el presidente Balaguer. No. Al leerlo, él me decía dónde estaba el libro y qué iba a leer. Yo quiero a Dante, página 132, para que conozca lo que es el infierno. Wow. Entonces, pam. Y él se leíamos sabía, el infierno. Y él se sabía. Sí, en dónde estaba, página. O sea, no era que léeme algo. Lo que él quería leer en ese momento. Memorias de Adriano. Vamos a leer Memorias de Adriano. Búscame la página 214. Ahí hay una cita. A ese nivel, con página. No, él se lo conocía. Con página. En ese libro tú vas a encontrar, en el segundo párrafo, un punto donde se establecía qué era el valor del dinero para ellos. Búscame ese párrafo. Tú ves, esto se parece a fulano y esto se parece a francés. Y lo incluían en muchísimas ocasiones en su discurso. En muchísimas ocasiones. Entonces el presidente Balaguer en su... porque era prácticamente una clase. Era una clase diaria. No, que me abría libros que yo no tenía ningún acceso a ellos. Ningún acceso, no podía tenerlo. Y entonces él, él lo quería refrescar y contrastar con realidades. Con realidades y le ponía nombre. Le ponía nombre y apellido. Porque interesante. Pero muy interesante, muy interesante, entonces, muy interesante. Ahí me tocó, ejemplo, conocer a muchas personalidades en esas funciones. A Henry Kissinger, como ustedes lo estaban mencionando. En su visita al país fue a mí que me tocó recibirlo como protocolo, acompañarlo, conversar con él previo a entrar al despacho.
Pero sumamente interesante, sumamente interesante. Varios presidentes. Me tocó viajar en varias ocasiones a diferentes países para tomas de posesión. Desde Fidel Castro pude conocerlo, como Menem. Menem se hizo muy amigo, el presidente Balaguer. Presidente de Sí, Argentina. Sí. Reagan, que lo reconoció muchísimo. Que fue la primera vez que fue recibido un presidente en la Casa Blanca. En la Casa Blanca, eso fue histórico realmente. Y así sucesivamente, era un sitio donde me permitía ir codeándome con una serie de personalidades, ir aprendiendo, porque esa era la meta realmente, era un aprendizaje en ese momento. Y por ahí se me fue forjando todo lo que era un andamiaje para poder escribir, para poder investigar, para poder saber de cada quién era y de qué podíamos hablar en cada ocasión. Y a nivel de, vamos a decir, el presidente Balaguer, bueno, ¿qué puede uno regatearle intelectualmente al presidente Balaguer? No. Ahora, yo entiendo que de los intelectuales dominicanos, yo creo que el más completo era el presidente Balaguer en su generación. Y lo digo por su producción literaria, ¿no? España Infinita. El acervo cultural. España El acervo cultural es impresionante. España Infinita, Grecia Eterna y La raza inglesa. Es una serie de tres obras que recogen prácticamente el pensamiento de esas tres culturas. Que no son bien ponderadas. No, por el asunto político. Lo político no, es que son le obras, nubló el asunto literario. Son obras desconocidas. Aquí la gente habla del Cristo de la Libertad, los carpinteros, pero no habla, porque eso es un aporte a la literatura universal. Así es. Porque, o sea, es una visión de un caribeño de la cultura española. Sí, así es. De un intelectual de la cultura española, de la cultura inglesa y de la cultura griega. Pero hay que recordar que los discursos del doctor Balaguer eran piezas literarias. Todos, a pesar del contenido político, pero eran piezas, la gente se quedaba con la boca abierta. El que tiene la oportunidad de tener contacto con esas tres obras, se da cuenta y se traslada a la época de los recursos de investigación, se da cuenta que estamos hablando de una persona que tenía un conocimiento total de las tres, de esesas tres culturas. Pero una realidad. Ya estamos entrando como en... ya nos estamos emocionando. Pero tenemos que ir a una pausa. Tenemos que ir a una pausa. Esto es Paneo Semanal. No le cambien. Paneo.